¿Sabías que Moisés, el gran libertador de Israel, tenía una esposa cuya historia pocos conocen? Su nombre era Séfora, una mujer que jugó un papel importante en un momento crítico de su vida. Y, lo que es aún más intrigante, la Biblia menciona a otra esposa de Moisés, una mujer cusita rodeada de misterio. ¿Quiénes eran estas mujeres que provenían de culturas tan diferentes? ¿Cómo influyeron en la trayectoria de uno de los más grandes líderes de la historia bíblica? Mientras exploramos esta historia, veremos cómo Dios usa personas inesperadas para cumplir sus planes. Después de huir de Egipto por matar a un egipcio, Moisés dejó su vida de príncipe y se exilió en el desierto de Madián. En medio de la soledad, llegó a un pozo, lugar donde los pastores llevaban a sus rebaños a beber agua. Allí, Moisés presenció algo que le llamó la atención. Unos pastores estaban intimidando a un grupo de mujeres, impidiéndoles dar agua a sus animales. Moisés intervino, defendió a las mujeres y se aseguró de que cuidaran los rebaños. Estas mujeres eran hijas de Jetro, sacerdote de Madián, y entre ellas estaba Séfora. Impresionados, regresaron temprano a casa y le contaron a su padre lo sucedido. Jetro, reconociendo la valentía de Moisés, ordenó que lo llevaran a su casa. Moisés fue bienvenido y permaneció allí. Con el tiempo conoció mejor a Séfora, quien se convirtió en su esposa. La unión entre Moisés, un hebreo criado como príncipe egipcio, y Séfora, una madianita, refleja cómo Dios obra de maneras inesperadas, uniendo a personas de diferentes orígenes para cumplir sus propósitos. Durante este período, Moisés encontró no solo refugio, sino un compañero que lo acompañaría en una fase de preparación. Séfora trajo estabilidad a un hombre que aún buscaba su vocación, siendo parte esencial de la transformación de Moisés en líder y libertador del pueblo de Israel. Por lo tanto, la historia de Séfora nos recuerda que, incluso en momentos de exilio e incertidumbre, Dios está obrando, utilizando personas poco probables para moldearnos y prepararnos para algo más grande. El desierto de Madián fue un período de transformación para Moisés. Tras huir de Egipto por matar a un egipcio, abandonó su posición de príncipe y empezó a vivir como pastor, lejos de todo lo que conocía. Fue en este entorno árido y solitario donde Séfora, hija de Jetro, un sacerdote de Madián, comenzó a desempeñar un papel importante en su vida. Antes de continuar y descubrir más sobre el papel fundamental de Séfora y el misterio de la esposa cusita, quiero invitarte a suscribirte al canal. Aquí exploramos las historias más profundas y poco conocidas de la Biblia de una manera única y reveladora. Regístrate ahora y no te pierdas ninguna de estas poderosas lecciones que pueden transformar tu forma de ver las Escrituras. Los madianitas, un pueblo seminómada que habitaba las regiones desérticas alrededor de Canaán, descendían de Madián, uno de los hijos de Abraham con Cetura, como se registra en Génesis 25:1-2. Esto creó una conexión ancestral entre los madianitas y los hebreos, aunque sus prácticas religiosas y culturales evolucionaron de manera diferente con el tiempo. El hecho de que Séfora fuera hija de un sacerdote indica que creció en un ambiente profundamente espiritual, aunque distinto de las tradiciones hebreas. El matrimonio de Moisés y Séfora fue, por tanto, una unión entre dos mundos muy diferentes. Moisés, un hebreo criado como príncipe en Egipto, ahora se casó con una mujer de un pueblo del desierto. Esta unión simbolizó las complejidades culturales que enfrentaría a lo largo de su vida, preparándolo para enfrentar las diversas realidades del pueblo de Israel durante el Éxodo. Séfora aportó a su matrimonio una perspectiva desértica. Acostumbrada a la vida sencilla y a las dificultades de esa región, su experiencia fue crucial para acompañar a Moisés en un período de preparación.
Mientras Moisés cuidaba los rebaños de Jetro, aprendió lecciones de paciencia, liderazgo y humildad. Séfora, a su lado, se convirtió en una compañera imprescindible, ofreciéndole apoyo y estabilidad en medio de la incertidumbre. La relación entre Moisés y Jetro, el padre de Séfora, también tuvo una gran influencia en su trayectoria. Jetro no solo le dio la bienvenida a Moisés en su casa, sino que más tarde se convirtió en un sabio consejero, ayudándolo a organizar su liderazgo cuando estaba a la cabeza del pueblo de Israel. La presencia de Jetro resalta la importancia de la familia de Séfora en la vida de Moisés durante su período de exilio y crecimiento. Además de Séfora, la Biblia menciona a otra esposa de Moisés en Números 12:1, refiriéndose a una mujer cusita. La identidad de esta esposa es un misterio y el texto no ofrece muchos detalles. No está claro si fue una segunda esposa o si su mención simboliza otra situación. Sin embargo, esta referencia trae a colación tensiones familiares, como el conflicto entre Moisés, Aarón y Miriam, quienes cuestionaron su unión con la mujer cusita. La historia de Séfora, sin embargo, sigue siendo central durante los años de exilio de Moisés en Madián. Como hija de un sacerdote, probablemente poseía una sensibilidad espiritual que influyó en su vida con Moisés. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre su vida diaria, es posible imaginar la ardua y desafiante rutina que enfrentaron como pastores en el desierto. Durante este periodo de exilio, el desierto fue un lugar de formación para Moisés. Aprendió a lidiar con la soledad, el silencio y los desafíos del clima hostil. Al cuidar rebaños, fue formado para llegar a ser un líder paciente y dependiente de Dios. Séfora, acostumbrada a la vida sencilla y a la cultura del desierto, fue una presencia constante a su lado, adaptada a afrontar las mismas dificultades. El entorno de Madián no solo preparó a Moisés para el futuro, sino que también sirvió como un entorno donde pudo encontrar refugio y crecimiento espiritual. Vivir con Séfora y su familia le trajo nuevos aprendizajes que lo ayudarían en su misión de liberar al pueblo de Israel. La influencia de Jetro, en particular, no se limitó a la bienvenida inicial, ya que continuó aconsejando a Moisés en momentos críticos, ayudándolo a desarrollar habilidades esenciales de liderazgo. Mientras Moisés se dedicaba al pastoreo, Séfora siguió de cerca esta transformación. Su papel, aunque discreto en las Escrituras, fue significativo. Representaba un vínculo entre las tradiciones de Madián y el viaje de Moisés, simbolizando cómo Dios a menudo usa personas y culturas inesperadas para moldear a sus elegidos. El matrimonio entre Moisés y Séfora, a pesar de las diferencias culturales, fue un símbolo de la diversidad presente en los planes divinos. La experiencia de Séfora en el desierto y su conexión con un sacerdote madianita enriquecieron el viaje de Moisés, preparándolo para desafíos futuros. Durante su estancia en Madián, Moisés y Séfora tuvieron 2 hijos, Gersón y Eliezer. El nombre de Gershom, que significa extranjero allí, Éxodo 2:22, refleja el estado emocional de Moisés durante este periodo. Se sentía un extraño en una tierra desconocida, lejos de sus orígenes en Egipto y de su pueblo hebreo. Séfora, a su vez, le trajo un sentido de pertenencia y estabilidad, ofreciéndole a Moisés una nueva familia en medio de la incertidumbre. El nacimiento de sus hijos marcó una nueva etapa en la vida de Moisés. Ya no era solo un exiliado o un fugitivo, ahora era padre y cabeza de familia. Séfora se convirtió para él en una figura crucial, siendo su compañera y madre de sus hijos. Sin embargo, su papel en la historia de Moisés no se limitó a estas funciones. Uno de los episodios más enigmáticos e intrigantes de toda la carrera de Moisés ocurre en Éxodo 4, 24-26,
poco después de que Moisés recibió el llamado de Dios para regresar a Egipto y liberar al pueblo de Israel. Durante el viaje de regreso sucedió algo inesperado. La Biblia informa que Dios encontró a Moisés en un alojamiento en el camino y trató de matarlo. La razón exacta por la que Dios intentó quitarle la vida a Moisés no se explica claramente en el texto. Sin embargo, muchos eruditos creen que la razón estaba relacionada con la falta de obediencia de Moisés al mandato de Dios de que todos los descendientes de Abraham fueran circuncidados. Parece que Moisés había descuidado este mandato divino con respecto a uno de sus hijos. En este momento de crisis, Séfora actuó con rapidez y determinación. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio del niño y dijo: «Ciertamente eres para mí un marido sanguinario». Éxodo 4:25. Después de este acto, Dios dejó solo a Moisés. Este evento está rodeado de misterio y simbolismo. No está claro por qué Séfora entendió lo que había que hacer tan rápidamente. Sin embargo, el hecho de que ella supiera acerca de la importancia de la circuncisión, un ritual asociado con el pacto de Dios con Abraham, sugiere que Séfora tenía una comprensión espiritual significativa, a pesar de que ella era de una cultura diferente. Su acto decisivo no solo salvó la vida de Moisés, sino que también aseguró la continuidad de su misión. La actitud de Séfora en este momento revela valentía y discernimiento espiritual. Mientras Moisés enfrentaba una amenaza invisible y desconocida, Séfora asumió la responsabilidad y tomó una decisión crucial. No esperó instrucciones ni orientación. Actuó rápida y eficientemente. Su gesto demuestra que, además de esposa y madre, jugó un papel esencial en la preservación de Moisés y el cumplimiento de la misión que Dios le había asignado. Este episodio también revela algo sobre la relación de Séfora con las tradiciones hebreas. Aunque era de origen madianita, comprendió la importancia del rito de la circuncisión y el significado que tenía para la alianza entre Dios y la descendencia de Abraham. Esto demuestra cuán integrada estaba ella en la misión de Moisés, a pesar de que era de una cultura diferente. Después de este evento, el viaje de Moisés a Egipto continuó, pero algo cambió en el transcurso del viaje. Séfora y sus hijos no lo acompañaron durante el enfrentamiento con el faraón y las plagas que vendrían después. Según el texto bíblico, Séfora y sus hijos regresaron a Madián, a la casa de Jetro, el padre de Séfora. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre los motivos de esta separación temporal, algunos eruditos sugieren que es posible que se haya tomado la decisión para proteger a Séfora y a sus hijos de los peligros asociados con el enfrentamiento con Faraón. Mientras Moisés enfrentaba el poder de Egipto y desafiaba la autoridad del faraón, Séfora y los niños encontraron refugio en la seguridad de la casa de Jetro. Esta separación temporal también resalta el sacrificio que hizo Séfora. Tuvo que alejarse de su esposo mientras él cumplía su misión divina, sabiendo que Moisés enfrentaría desafíos y riesgos importantes en Egipto. Esta separación muestra hasta qué punto Séfora estaba dispuesta a renunciar a su presencia al lado de Moisés por el bien de su familia y de la misión que él había recibido de Dios. Más tarde, Séfora y sus hijos regresaron con Moisés. Cuando Jetro visitó a Moisés en el desierto, trajo consigo a Séfora y a los dos hijos de la pareja. Este reencuentro tuvo lugar después de la liberación del pueblo de Israel y el inicio de su viaje por el desierto hacia la tierra prometida. El regreso de Séfora marca la continuación de su papel junto a Moisés, incluso después de los dramáticos acontecimientos que habían tenido lugar. A lo largo de este periodo,
La relación de Moisés con Jetro, el suegro de Séfora, se fortaleció. Jetro no solo le trajo a su hija y a sus nietos de regreso a Moisés, sino que también se convirtió en un importante consejero. Ofreció una valiosa guía sobre cómo Moisés debía delegar sus responsabilidades de liderazgo, enseñándole a compartir la carga de juzgar y administrar al pueblo con otros líderes. La participación de Jetro en este aspecto del liderazgo de Moisés muestra que la familia de Séfora jugó un papel importante en la vida de Moisés. Mientras Séfora salvó la vida de Moisés durante la crisis de acogida, Jetro ayudó a moldear la forma en que Moisés guiaría al pueblo. Estas contribuciones no pueden subestimarse, ya que influyeron directamente en la forma en que Moisés dirigió al pueblo de Israel. Séfora, a menudo vista como una figura secundaria en la historia de Moisés, ha tenido un impacto más allá de su papel de esposa y madre. Su discernimiento espiritual, coraje y comprensión de las tradiciones hebreas fueron fundamentales en momentos cruciales. Sus acciones no solo garantizaron la seguridad de su familia, sino que también permitieron a Moisés continuar su misión como libertador de Israel. Aunque el enfoque principal de la Biblia es la misión de Moisés, no se puede ignorar el impacto emocional y personal que enfrentó Séfora al alejarse de su esposo. Como esposa y madre, Séfora tuvo que lidiar con el miedo y la preocupación por el bienestar de su familia. Su decisión de regresar a Madián con sus hijos, mientras Moisés iba a Egipto, puede haber sido una forma de proteger a la familia de los peligros que enfrentaría en el enfrentamiento con el faraón. La misión de Moisés no sería fácil. Tendría que desafiar al hombre más poderoso del mundo y soportar las 10 plagas que azotarían a Egipto. En este contexto, mantener a Séfora y a sus hijos en un ambiente seguro, bajo el cuidado de Jetro, fue una decisión prudente. Esta separación temporal revela que los sacrificios requeridos de Moisés no solo recayeron sobre él, sino también sobre su familia. Después de la liberación de los hebreos y el éxodo de Egipto, Séfora y sus hijos se reunieron con Moisés. Jetro trajo de regreso a Séfora y a sus 2 hijos, como se informa en Éxodo 18. Esta reunión simbolizó el restablecimiento de la unidad familiar después de un largo viaje lleno de desafíos. Moisés se había enfrentado a Faraón, guió a los israelitas a través del Mar Rojo y asumió el liderazgo de una multitud de antiguos esclavos, pero ahora estaba de regreso con su esposa e hijos. El reencuentro probablemente estuvo marcado por intensas emociones. Moisés, que había experimentado el peso del liderazgo y la presión de tratar con un pueblo rebelde, ahora podía encontrar consuelo y apoyo en su familia. Para Séfora, que siguió desde lejos los acontecimientos que transformaron a Moisés en líder del pueblo hebreo, fue la oportunidad de ver de cerca el cumplimiento del llamado divino en la vida de su marido. En este momento de reencuentro familiar, el papel de Jetro iba más allá del de un simple mediador. No solo hizo que Séfora y sus hijos regresaran a Moisés, sino que también llegó a ser un consejero vital. Al observar cómo Moisés tenía la responsabilidad de juzgar al pueblo, Jetro se dio cuenta de la necesidad de un cambio. Jetro sugirió un enfoque práctico que revolucionaría la forma en que Moisés dirigió. Aconsejó a Moisés que delegara algunas de sus responsabilidades y nombrara líderes menores para resolver los problemas del día a día, mientras Moisés se concentraría en los casos más importantes. Moisés siguió el consejo de Jetro y nombró hombres capaces para liderar grupos de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Esta decisión alivió la carga de Moisés y aseguró una administración más eficiente del pueblo.
Este momento muestra cuánto jugó la familia de Séfora un papel crucial en el liderazgo de Moisés. Jetro no solo fue suegro o anfitrión de Moisés en Madián, sino también un mentor que aportó sabiduría práctica y espiritual. Su guía le permitió a Moisés liderar de manera más efectiva, evitando el agotamiento físico y emocional. El apoyo familiar que Moisés recibió de Séfora y Jetro resalta la importancia de las relaciones humanas en el contexto de una gran misión divina. Mientras Moisés se dedicaba a la monumental tarea de liderar a los hebreos, el apoyo de Séfora y su familia trajo equilibrio y apoyo emocional en momentos cruciales. Además de Séfora, la Biblia menciona a otra mujer importante en la vida de Moisés, la esposa cusita, mencionada en Números 12:1. El texto revela que Miriam y Aarón criticaron a Moisés por casarse con una mujer cusita, pero la identidad exacta de esta mujer sigue siendo un misterio. La palabra cusita generalmente se refiere a una persona de la tierra de Cus, una región al sur de Egipto, a menudo asociada con la actual Etiopía o Sudán. Los cusitas eran conocidos por su piel oscura, lo que indica que esta mujer pertenecía a una cultura y etnicidad diferente a la de los hebreos. Esto puede haber generado resistencia por parte de Miriam y Aarón, quienes tal vez consideraron inapropiado el matrimonio de Moisés con una mujer extranjera. No se sabe con certeza si esta esposa cusita era una mujer diferente de Séfora o si el término cusita se usa para referirse a la propia Séfora. Algunos eruditos sugieren que, como Madián estaba geográficamente cerca de Cus, Séfora podría haberse descrito de esta manera. Otros creen que es la segunda esposa de Moisés, aunque la Biblia no proporciona detalles adicionales. Las críticas de Miriam y Aarón, sin embargo, generaron una respuesta inmediata de Dios. Intervino directamente defendiendo a Moisés y reprendiendo a sus hermanos por hablar en contra del hombre que Dios había elegido. Como resultado, Miriam fue castigada con lepra y tuvo que permanecer fuera del campamento durante 7 días hasta que se curó. Este evento resalta la autoridad de Moisés como líder elegido por Dios y también refuerza la seriedad de criticar a alguien designado por él. Independientemente de si su esposa es Séfora o no, este episodio revela los desafíos internos que Moisés se enfrentó no solo con el pueblo hebreo, sino también dentro de su propia familia. Sus decisiones personales, especialmente las relativas al matrimonio, se convirtieron en tema de discusión y conflicto entre sus propios hermanos. La trayectoria de Moisés se asocia a menudo con importantes acontecimientos públicos, como el Éxodo, el cruce del Mar Rojo y la entrega de los 10 mandamientos. Sin embargo, los acontecimientos más íntimos y familiares de su vida revelan otro lado de su historia. Sus relaciones familiares, especialmente con Séfora, Jetro y sus hijos, muestran que incluso los líderes más grandes enfrentan desafíos personales y necesitan apoyo y orientación. Séfora no fue solo una figura secundaria en la vida de Moisés. Su valentía al salvar la vida de Moisés durante la crisis de la circuncisión, su voluntad de hacerse a un lado para proteger a sus hijos y su regreso para apoyar a Moisés en el desierto, resaltan su papel esencial. Como esposa y madre, no solo compartió los desafíos personales de Moisés, sino que también participó activamente en su misión divina. El reencuentro con Séfora y la presencia de Jetro no fueron solo acontecimientos emotivos, marcaron momentos de transición y cambio de perspectiva en la forma de liderazgo de Moisés. El apoyo y los consejos que recibió de su familia ayudaron a moldear la forma en que dirigió al pueblo de Israel, demostrando que incluso los líderes más importantes necesitan apoyo humano y orientación práctica. La trayectoria de Séfora
y la mención de su esposa Cusita revelan que, detrás de cada gran líder, hay personas que desempeñan papeles importantes, aunque muchas veces no sean el foco central de la historia. Estas mujeres, con valentía, sabiduría y comprensión espiritual, influyeron directamente en el hombre que Dios escogió para liberar a su pueblo. La identidad de la esposa Cusita mencionada en Números 12:1 ha generado discusión a lo largo del tiempo. Algunos eruditos sostienen que esta esposa podría ser la misma Séfora, ya que Madián y Cus, en ciertos contextos geográficos, pueden haber sido regiones cercanas o superpuestas. Sin embargo, la interpretación más aceptada es que la esposa Cusita era una mujer diferente, posiblemente una segunda esposa con la que Moisés se había casado en algún momento de su vida. La razón por la que Moisés se habría casado con esta mujer cusita no se revela en el texto bíblico. Se sabe que Moisés vivió muchos años en el desierto, en constante interacción con diferentes personas. Una posibilidad es que el matrimonio se produjera como parte de una alianza cultural o estratégica, una práctica común en las sociedades antiguas. El matrimonio podría representar una forma de fortalecer relaciones pacíficas o establecer vínculos de protección mutua con otros pueblos. La reacción de Miriam y Aarón ante este matrimonio estuvo marcada por la crítica y la oposición. Su descontento pudo haber estado motivado por cuestiones culturales, ya que los cushitas eran un pueblo extranjero, generalmente asociado a la región de Nubia, al sur de Egipto. Para Miriam y Aarón, esta unión podría haber sido vista como una amenaza a la pureza cultural y religiosa del pueblo hebreo. Es posible que también interpretaran el matrimonio como una desviación de las tradiciones de Israel, especialmente considerando la importancia que más tarde las leyes mosaicas darían al matrimonio entre israelitas. Además, hay quienes creen que las críticas de Miriam y Aarón no solo estaban relacionadas con la esposa cusita, sino también con el papel de liderazgo de Moisés. Cuestionaron la autoridad de Moisés, insinuando que Dios también habló a través de ellos y no solo a través de Moisés. Sin embargo, el texto bíblico muestra que Dios se puso del lado de Moisés en este conflicto, lo que demuestra que el llamado y la autoridad de Moisés vinieron directamente de él. La respuesta divina fue rápida y directa. Dios descendió en una columna de nube y llamó a Moisés, Aarón y María fuera del campamento. Ante ellos, Dios declaró que, mientras los demás profetas recibían revelaciones mediante visiones y sueños, con Moisés habló cara a cara, claramente y no con enigmas. Números 12:8. Esta declaración reforzó la singularidad de la relación entre Dios y Moisés, destacando su autoridad y posición especial entre los líderes de Israel. La consecuencia para Miriam fue inmediata. Ella fue golpeada por la lepra, su piel se volvió blanca como la nieve, y Aarón, al ver el estado de su hermana, le rogó a Moisés que intercediera ante Dios. Moisés, demostrando humildad y compasión, clamó a Dios a favor de Miriam, pidiendo que ella fuera sanada. Dios concedió el pedido, pero ordenó a Miriam permanecer fuera del campamento durante 7 días, en señal de corrección y purificación. Este evento refuerza la autoridad espiritual de Moisés y demuestra que Dios no aprobó las críticas hechas contra él. Además, muestra que la unión de Moisés con una mujer cusita no fue un problema para Dios, aunque fuera motivo de desacuerdo entre su propia familia. El hecho de que Dios intervenga directamente en la situación también revela la seriedad con la que trata las cuestiones de honor y respeto hacia aquellos a quienes elige liderar. La vida familiar de Moisés ilustra la realidad que enfrentan muchos líderes bíblicos.
Si bien es fácil centrarse en los acontecimientos épicos de su misión, como las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la entrega de los 10 mandamientos, las Escrituras también revelan los desafíos internos que enfrentó en casa. Moisés tuvo que lidiar con problemas familiares, disputas de autoridad y las complejidades de mantener la unidad entre sus parientes mientras dirigía una nación entera. Su relación con Séfora es un claro ejemplo de ello. Séfora no fue una mera espectadora, sino una participante activa en momentos cruciales de su vida. Cuando Moisés enfrentó la amenaza divina de muerte durante el viaje de regreso a Egipto, fue Séfora quien actuó con prontitud, circuncidó a su hijo y tocó los pies de Moisés con su prepucio, salvando la vida de su marido. Este acto destacó la comprensión espiritual de Séfora, su disposición en tiempos de crisis y su importancia en el viaje de Moisés. La relación de Moisés con Jetro, el suegro de Séfora, también dejó huellas significativas. El consejo de Jetro de delegar la responsabilidad de juzgar al pueblo trajo alivio a Moisés y cambió su forma de dirigir. Este momento de consejería muestra cómo las relaciones familiares de Moisés impactaron directamente su misión pública, moldeando su estilo de liderazgo y la estructura de gobierno de Israel en el desierto. Además de Séfora y su esposa Cusita, Miriam, la hermana de Moisés, también jugó un papel importante en su vida. Desde el principio, fue Miriam quien observó de lejos a Moisés, mientras lo colocaban en la canasta en las aguas del Nilo, y sugirió a la hija del faraón que llamara a una mujer hebrea, su propia madre, para que lo amamantara. Años más tarde, Miriam se convertiría en una de las líderes femeninas del pueblo de Israel, siendo mencionada como profetisa. Su liderazgo se destacó después del cruce del Mar Rojo, cuando dirigió a las mujeres con panderetas y cantos de victoria. Sin embargo, el conflicto de Miriam con Moisés muestra que incluso los líderes espirituales pueden enfrentar desacuerdos dentro de sus propias familias. Este episodio deja en claro que, al igual que Moisés, muchos líderes necesitan lidiar con las críticas de personas cercanas a ellos, incluidos familiares. Las mujeres en la vida de Moisés, Séfora, Miriam y su esposa Cusita desempeñaron papeles importantes y en momentos cruciales influyeron directamente en el curso de su misión. Aunque Moisés es el líder principal de la historia, la participación de estas mujeres resalta el valor del apoyo familiar y la influencia femenina en el cumplimiento del propósito divino. Los desafíos de la familia de Moisés revelan que incluso aquellos con una misión divina enfrentan pruebas en su círculo íntimo. Las tensiones con Miriam y Aarón, la distancia temporal entre Séfora y sus hijos y la necesidad de delegar responsabilidades muestran que el liderazgo no se limita a grandes logros públicos. Liderazgo también significa enfrentar tensiones dentro del hogar, aprender a aceptar consejos y depender de Dios para superar las crisis familiares. Al observar la vida familiar de Moisés, es posible ver que las personas que lo rodeaban, su esposa, hijos, hermanos y suegro, no eran meros personajes secundarios. Cada uno jugó un papel importante en el desarrollo personal y espiritual de Moisés, influyendo no solo en su vida privada, sino también en la forma en que guió al pueblo de Israel en su viaje hacia la tierra prometida. Si te gustó esta historia y quieres seguir aprendiendo sobre los misterios y personajes poco comentados de la Biblia, suscríbete al canal. Aquí profundizamos en los pasajes más sorprendentes y las lecciones más profundas de las Escrituras. No te pierdas el próximo contenido, suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo video.